Amén. Buenos días otra vez. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Preparados en su corazón para recibir la palabra de hoy? Eso me encanta. Bueno, los que están atrás, si quieren, únanse un poquito y están como muy dispersos. Si quieren pueden ahí acomodarse, acérquense como familia de la fe y vamos a compartir la palabra en esta mañana, ¿ok? Así que quiero invitarte a que tú puedas estar muy atento en tu corazón. El Señor ha puesto un mensaje a mi vida hace unos días atrás. El Espíritu Santo ministraba mi corazón y son esos tiempos en donde Dios dice: quiero entregarte un mensaje. Porque para los que no saben, cuando Dios nos entrega un mensaje, el primer ministrado con ese mensaje es uno, para que después uno lo pueda entregar a la iglesia. Yo quiero compartirte un mensaje que se llama el reloj de oportunidades. Aquí tenemos un reloj. Hoy día por la mañana, ¿lucharon o no con la hora? Con esos cambios, sí, me dicen algunos por ahí, lucharon con la hora. Pero bueno, aquí estamos, hemos vencido ese horario. Quiero invitarte entonces que tú puedas ir a la palabra, a Marcos capítulo 1, versos del 9 al 13. Ahí va a estar el mensaje que el Señor nos va a entregar en esta mañana, ¿ok? Marcos capítulo 1, versos del 9 al 13. Si no tienes Biblia, vecino que está a tu lado, dile: quiero leer junto contigo la palabra. Entonces tú le vas a compartir la palabra ahí a tu vecino. Si no trajo Biblia, si se le quedaron los lentes en casa, también aparece el texto bíblico. Tan lindo, producción, siempre súper preparados. ¿Estamos listos? Hágame así con el dedito, todos ahí con la palabra. Muy bien, vamos a leer. Dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras. Y los ángeles le servían. Quiero que puedas inclinar tu rostro y cerrar tus ojos. Vamos a orar al Espíritu Santo para que Él nos traiga esa revelación. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, estamos aquí para oírte a ti. Queremos escuchar esa palabra que tú tienes para nosotros. Tú vas a ministrar nuestro corazón y hoy queremos disponer nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo nuestro ser queda sujeto a tu autoridad. Porque hoy viene voz del cielo a nuestras vidas, Señor, y saldremos de este lugar muy distintos, con un nuevo pensamiento y con una gran victoria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, yo creo, o mejor dicho, estoy segura de que todos los que estamos aquí en esta mañana, en algún momento nos hemos enfrentado a alguna oportunidad, ¿sí o no? Todos hemos tenido en algún momento una oportunidad y tal vez hemos perdido una oportunidad o hemos perdido varias oportunidades, o quizás has rechazado alguna oportunidad o varias porque de pronto te pareció que esa oportunidad no era interesante, no estaba cómoda para ti, la tuviste que rechazar, la dejaste pasar por cualquier razón. Se perdió esa oportunidad. Y en el mundo hay oportunidades, pero ¿sabe qué es lo que me parece impresionante? Que con Dios tú tienes un sinfín de oportunidades. Son esas oportunidades maravillosas que vienen de parte de Dios, que vienen del cielo.
Y la diferencia es que estas oportunidades que vienen de Dios son las más importantes para tu vida porque son las que marcan la historia de tu vida. Las oportunidades de Dios son las que marcan el destino de tu vida. Por eso me encantan y amo las oportunidades del Señor. Hace muchos años atrás, cuando yo estudiaba, yo perdí una oportunidad. En mi época de estudiante, de básica, de media, yo tenía muy buenos promedios. Siempre tuve el primer lugar, en básica y en media. Nunca me ganó nadie. Era súper cabezona. Tenía excelentes notas y por esa razón a mí me dieron una beca. Una beca que se llama Presidente, bueno, se llamaba, no sé si existe en esta época, pero se llamaba Beca Presidente de la República. ¿Existe todavía? Ah, sí existe. Y en esos años que yo estudiaba se la daban pero a muy pocas personas. Se la daban por dos razones. Una era por las notas y la otra era por la condición económica. Yo vivo en Rautén y no es que mis padres eran pobres, sino que eran arruinados. Como no conocíamos al Señor, a pesar de lo que tenían mis padres, todo se le iba por las manos porque no estábamos en Dios. Entonces la verdad que nunca había recurso, era muy difícil la situación y por esa razón me dieron esa beca. Y venía a estudiar yo con viento, temporal, con lo que fuera porque me encantaba venir al colegio. Y venía entonces a estudiar y tenía esa posibilidad. Pasé la enseñanza media, me extendieron la beca Presidente de la República para la universidad. Tocaba ir a la universidad. Y sabe que a pesar de la capacidad que yo tenía en las notas y todo eso, me entró un pánico porque yo era una mujer súper temerosa y súper insegura. Y ese temor y esa inseguridad me hizo tomar mi beca, irme donde el asistente social y devolver la beca. Y la asistente social, cuando yo hice eso, me miraba y no entendía lo que yo estaba haciendo. Me decía, ¿tú estás segura de lo que estás haciendo? Esta beca te paga todo. Y yo le decía, no, es que no voy a estudiar ahora. Quizás después, más adelante. Trató de convencerme, pero que yo definitivamente le dije, no, le devuelvo la beca. Y no fui a la universidad. Diga, Pero no, en mi vida vinieron muchas otras oportunidades. No importó esa oportunidad porque la verdad que después yo entendí que el Señor tenía preparado para mí muchas otras cosas y tuve muchas oportunidades que vinieron, que fueron, unas malas, otras buenas. Esas oportunidades que uno dice, bien, aquí era, pero la mía. Y otras oportunidades que tú tomaste y fueron un desastre. Por eso que las oportunidades de Dios son las mejores. ¿Y sabes cuál es la mejor oportunidad que se presentó a mi vida? La mejor oportunidad de la historia de mi vida que cambió mi destino fue un encuentro con Jesús. Algo que yo no tenía planeado, pero se me presentó esa oportunidad. Y ese encuentro con Jesús tuvo un impacto profundo en mi vida. Ese encuentro con el Señor vino a dar un antes y un después a mi vida. Entonces las oportunidades de Dios uno no las puede dejar pasar. Dios tenía planeado el día, la hora, el momento preciso, oportuno. Todo lo tenía definido el Señor, el lugar señalado. Todo en algo que se llama el Kairos de Dios. ¿Cómo se llama? El Kairos de Dios es el tiempo de Dios. Y lo que yo hoy te quiero compartir cuando te hablo de que este tema se llama el reloj de oportunidades, en realidad quiero hablarte es del Kairos de Dios. Y existen dos tiempos que nosotros tenemos en la vida, dos tiempos que a nosotros nos rodean. Uno es el Cronos con C, que es ese tiempo que nosotros tomamos con los relojes, ¿cierto? Uno al adelanta, bueno, hoy día anoche nos tocó adelantar ese tiempo. Ese es el Cronos, que se escribe con C. Y el otro tiempo es el Kairos, que es una palabra griega, que tú no la vas a encontrar en la Biblia, así que diga libro tanto, capítulo tanto, dice Kairos. No, es una palabra griega que está implícita, que la vas a encontrar con entendimiento.
Es un concepto que se menciona ahí en la Biblia, pero que es de manera implícita. Y se refiere al momento oportuno, a un momento decisivo, a un tiempo específico en el cual ocurre algo significativo para tu vida según el propósito de Dios. Ese es el Kairos, el tiempo de Dios. Por ejemplo, si nosotros pensamos en Moisés, Moisés vivió un Kairos de Dios, porque Moisés tuvo que liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Hemos venido aprendiendo de esas cosas, ¿cierto? Lo tuvo que liberar de la esclavitud de Egipto, pero lo hizo en el Kairos de Dios. No fue que Dios le dijo a Moisés, Moisés, hoy lo llamó, hoy tú vas a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y Moisés fue, le dijo al pueblo y salieron. ¿Fue así? Hubo un proceso. Diga conmigo, proceso. Fue un tiempo de preparación, pero ese tiempo de preparación para Moisés fue el Kairos de Dios. Y también hay otra parte de la Biblia que nos habla del Kairos de Dios. Bueno, hay varias, pero yo les voy a mencionar solo Dios. Que fue el nacimiento de Jesús en Belén. También ese fue un Kairos del Señor. El Espíritu Santo vino sobre María, puso, ¿cierto?, ahí a Jesús en el vientre de María. Pero Jesús no nació y fue el Salvador y fue a la cruz. No. Estuvo en el vientre de María todos los meses que tenía que estar. Nace Jesús y tiene un proceso. Él vivió justo todos los momentos oportunos hasta que llegó el Kairos de Dios, que fue cuando Cristo se entrega ahí en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para poder cumplir el propósito del Señor, ¿cierto? Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar muy atentos y aprovechar los momentos Kairos, aprovechar el momento de Dios, ya que estas son oportunidades para nosotros recibir las bendiciones de Dios, pero también para experimentar el poder de Dios y poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Porque para eso son los Kairos de Dios, para eso es el tiempo de Dios. Y este tiempo, como te decía, no tiene que ver nada con el que mide los relojes, sino en ese momento en donde Dios interviene de manera especial en la historia de tu vida. ¿Ok? Eso quiero que puedas comprenderlo muy bien acerca de qué significa Kairos. Y ahora que ya lo estás comprendiendo un poquito, tú tienes que empezar a anhelar en tu corazón y decir, yo quiero vivir un Kairos de Dios. Porque es una oportunidad especial donde Dios va a intervenir en tu vida. ¿Quién no va a querer eso? Entonces, ¿cuántos quieren vivir ese Kairos de Dios? Amén, muy bien. Ahora es necesario que nosotros podamos estar en sintonía con Dios y con el plan de Dios sobre nuestras vidas. Reconocer y aprovechar ese momento oportuno, ese Kairos del Señor. Entonces va a tomar sus orejitas en esta mañana, ¿sí? Y muévalas. Entonces le va a decir a su vecino, todos háganlo, todos, dígale a su vecino, vamos a estar en sintonía. Muy bien, a estar en sintonía, porque es la única manera en que nosotros podamos estar atentos a cuando sea ese momento Kairos, si no lo vamos a perder, se va a presentar, pero si no estamos en sintonía con el Señor, se pierde. Entonces recuerde, se refiere a un momento oportuno, decisivo, un tiempo en el que Dios actúa de manera especial, pero según su propósito, no según el tuyo, según el propósito del Señor. Y esos momentos son muy esenciales para experimentar la voluntad del Señor. Amén. ¿Qué ocurrió con Jesús? Estábamos ahora leyendo un texto, estábamos hablando acerca de lo que ocurrió con Jesús. Desde el momento en que el Espíritu Santo vino sobre María para colocar en su vientre a Jesús, hasta la muerte de la cruz, o sea, la muerte de Jesús en la cruz fue un Kairos de Dios. Y ojo, que ahora lo que vendrá, ¿a quién estamos esperando? A Jesús, al amado de nuestra alma y de nuestro corazón. El Señor viene pronto, pero viene en el Kairos de Dios.
La palabra nos enseña y nos dice, ¿acaso cuándo viene Jesús? Jesús mismo dijo, ni yo lo sé. Va a venir en el Kairos de Dios, pero ¿qué significa? Que nosotros tenemos que estar en sintonía, muy atentos, preparándonos, velando, dice la palabra, porque en algún momento Jesús viene a la tierra y viene a buscar a su iglesia, viene a buscarte a ti, viene a buscarme a mí, pero dice que nos quiere sin mancha y sin arruga. Viviendo en santidad, viviendo muy atento a lo que Él tiene para nosotros en este tiempo, amén. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy día? Yo quiero enseñarte o quiero compartirte 3 condiciones para vivir el tiempo de Dios. Yo les preguntaba recién cuántos quieren vivir el Kairos de Dios y ustedes dijeron amén. Bueno, te voy a enseñar 3 condiciones que tienen que estar en tu vida para que tú vivas ese Kairos. La primera es ser sensibles a las oportunidades de Dios. Ahí para los que están anotando, pongan ahí, escriban. Ser sensibles a las oportunidades de Dios. Amén. Mira. Después de que Jesús fue bautizado, vino el Espíritu Santo, ¿cierto? Y dice la palabra ahí en forma de paloma. Así dice que vino el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió en ese momento? Se abrieron los cielos, se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y de ahí dice la palabra que fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y por 40 noches, y allí estaba Satanás, dice la palabra aquí, que le tentaba y estaba con fieras y ángeles le servían. Antes de que Jesús apareciera públicamente y abiertamente frente a muchas personas, su vida estaba más bien en silencio, ¿cierto? Estaba como quietita la vida de Jesús, tratando de pasar ahí inadvertido, porque todavía no se cumplía su tiempo para mostrarse abiertamente. Estaba el Señor esperando el momento preciso. Hasta ese momento se bautiza, viene el Espíritu Santo y hay un cambio que lo vamos a ir aprendiendo. De la misma manera que le pasó a Jesús, que estaba silencioso, a nosotros también nos pasa. Nosotros vivimos una vida silenciosa por muchos años, aunque el silencio de nosotros no fue igual que el de Jesús, porque Él vivía en santidad y libre. El silencio que nosotros tuvimos era porque estábamos enmudecidos por Satanás. Le colaborábamos al enemigo en todo lo que él quería. Hacíamos todo lo que Satanás quería en todos los aspectos de nuestras vidas. Tal vez tú fuiste un maltratador. Tal vez tuviste muchos problemas en varias áreas de tu vida, algunos en delincuencia, en borracheras, en adicciones, en adulterio, en fornicación, etc. Todos usados por el enemigo, dañando nuestras propias vidas, dañando nuestro entorno, dañando a nuestra familia. Pero ¿qué sucedió cuando llegamos a Jesús? Todo cambió. Lo aceptamos en nuestro corazón. Vivimos un proceso de un arrepentimiento genuino, pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados, pero también pidiéndole perdón al Señor por el pecado de nuestros antepasados, de aquellos pecados que nuestros padres, nuestros abuelos practicaron y nos dejaron por herencia. Porque muchos de nosotros cometimos pecados porque los heredamos de nuestros antepasados y nosotros no teníamos ni idea, pero lo estábamos practicando. Entonces hay un cambio cuando llegamos al Señor. Decidimos rendir nuestra vida completamente a Jesús y se abren nuestros ojos. Nos damos cuenta de que nuestras actitudes nos mantenían muy lejos de Dios. ¿Cuántos de nosotros dijimos, no, si yo creo en Dios, Dios está conmigo? Pero vino un encuentro y nos dimos cuenta que había mucho pecado en nuestra vida. Y recién despertamos y decimos, wow, qué lejos estaba del Señor. Qué lejos estaba del corazón de Dios. ¿Y qué quiere el Señor? Que nos acerquemos a su
corazón. En el fondo la palabra de Dios dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Pero en fin, el Señor en su misericordia vino sobre nosotros, se abren nuestros ojos y queremos abandonar todo eso. Decidimos bautizarnos, abandonamos la muerte espiritual y despertamos para nuestro amado Señor Jesús. Y ahora que viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, somos diferentes. Ya no estamos solos, ya no avanzamos solos, ahora caminamos con Jesús y estamos viviendo un Kairos de Dios. Un momento oportuno y decisivo en nuestras vidas. ¿Quién es el dueño de nuestras vidas ahora que ya le rendimos nuestras vidas al Señor? Jesucristo es el dueño de nuestras vidas. Él te escogió, Él me escogió. Él nos escogió. ¿Para qué? Para que seamos sus siervos, para que seamos sus sacerdotes. Pero Él tiene que probar tu vida y tiene que probar tu fe. Y mientras más grande es tu llamado, más grande es la prueba. Así que no te asustes. Cuando te vienen esas cosas así que son como un huracán a tu vida, no te asustes. Porque mientras más grande es tu llamado, más grande es la prueba. Pero tiene que haber algo importante. Tu corazón tiene que ser sensible a la voz del Señor. Sensible a esas oportunidades del Señor. Y lo segundo que tú tienes que tener para poder ver esto en tu vida es sujetarnos a los tiempos de Dios. Esa es la segunda condición. La primera ya dijimos que era, muy bien, ser sensibles a las oportunidades de Dios. Listo. Podemos ser sensibles, nos dimos cuenta que algo estaba pasando y que podía haber una oportunidad. Pero ahora hay que sujetarnos a los tiempos del Señor, que esa es otra cosa. Efesios 5, 15 al 16. Vamos a leer esa palabra. Efesios 5, 15 al 16. Mira lo que dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son. Esta palabra nos advierte que nosotros tenemos que cuidar muy bien nuestra manera de vivir. Tienes que estar todo el tiempo allí en la presencia del Señor revisando tu vida. ¿Cómo está mi vida frente al Señor? ¿Cómo está mi vida? ¿Qué es lo que Dios está viendo? ¿Qué es lo que Dios está mirando en mi vida? Tenemos que estar evaluándonos constantemente. Él nos está advirtiendo. Y tenemos que aprovechar muy bien los momentos decisivos, ya que son días malos. Usted sabe todo lo que pasa en el mundo, pero también miramos a nuestro entorno y sabemos que los días son malos. Y tenemos que aprovechar muy bien lo que el Señor está colocando delante de nosotros. Ahora volvamos a la historia de Jesús. Esa misma hermosa voz que se oye desde los cielos para mencionar, ¿cierto? Que Dios estaba complacido de su Hijo, es la misma voz que se oye sobre nosotros cuando le obedecemos a Dios. Cada vez que tú le obedeces a Dios, piensa en eso. Se abre el cielo. Y Dios te dice, este es mi Hijo amado, esta es mi hija amada en el cual tengo complacencia, porque así se agrada el corazón del Señor. Pero tenemos que nosotros ser muy obedientes al Señor. Jesús se bautizó no porque tenía pecados. Jesús se bautizó por obedecer a Dios, por sujetarse a los tiempos establecidos por Dios. Y él fue muy diligente en su diario vivir. Él cuidaba su vida muy bien. Anduvo todo el tiempo aquí en la tierra con mucha sabiduría y aprovechó al máximo todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Él no lo perdió. Fue sabio. Y nosotros tenemos que ser así, igual que Jesús. Cuidar nuestra vida, aprovechar muy bien los tiempos y ser
muy sabios y muy sabias mujeres para andar aquí en esta tierra. Dios tiene complacencia con nosotros ahora porque estamos en Jesús. Y el Señor viene para motivarte por medio del Espíritu Santo para que tú tengas éxito como hijo y como hija del Señor. Leíamos aquí en Marcos en el versículo 12 que dice: el Espíritu le impulsó al desierto. El Espíritu impulsó a Jesús al desierto. Mira, fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre su vida y el mismo Espíritu bueno lo llevó al desierto, estuvo allí 40 días, 40 noches. Y el libro de Mateo agrega algo más que Marcos, que el libro de Marcos. El libro de Mateo dice que él estuvo en ayuno. 40 días difíciles. No fueron días fáciles. Fueron 40 días en ayuno, días difíciles para Jesús, porque estabas tentado por Satanás. Estaba con fieras, dice aquí en el versículo 13, y estaba con fieras. El Espíritu lo llevó para ser tentado por el diablo. Eso no fue algo que se arrancó, se escapó de las manos del Señor, no. Eso era el kairos de Dios para Jesús. Y Jesús estaba siendo probado en ese momento. ¿Por qué? Jesús tenía que vivir un proceso, una preparación. ¿Qué era lo que tenía que hacer después? Jesús tenía que ir a la cruz. Tenía que hacer un sacrificio que iba a ser duro y difícil, peor que esos 40 días que él estaba viviendo. Pero el Señor lo estaba preparando para lo que él iba a hacer más adelante. Y es lo mismo que el Señor hace contigo. El Señor quiere prepararte en tu corazón. El mismo Espíritu bueno que llevó a Jesús al desierto es el mismo que viene sobre ti y es el mismo que te va a probar. Te va a probar, te va a tomar y te va a probar. El mismo Espíritu va a ir, te va a llevar y te va a decir: aquí te dejo, este es tu tiempo. ¿Cuál es ese desierto? ¿Cuál es ese tiempo que el Señor te está dando a ti? Porque es para que tú te detengas, que pares un poquito de todo lo que está pasando a tu alrededor, en tu entorno, en el mundo, y es para que tú comiences a tener un proceso con el Señor. Es un kairos de Dios para tu vida. Es ese momento especial donde Dios va a intervenir en tu vida, donde Él va a revelar su voluntad a ti, donde va a prepararte para que tú recibas sus promesas y también su propósito. Aquí es donde entra en acción el Señor a tu vida y va a provocar un impacto transformador. Diga, transformador. Te vas a encontrar con esa oportunidad única de Dios, donde vas a poder experimentar la presencia del Señor, pero también el poder de Dios sobre aquello que tú estás viviendo en este momento. Y hay una tercera condición. ¿Quieres saber cuál es? Una tercera condición es renunciar a tus oportunidades. Diga conmigo, renunciar. Eclesiastés 3:1. ¿Qué dice ahí la palabra? Dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Dice algunas cosas? Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Ahora, una cosa es ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Listo. Otra cosa es entender que tenemos que sujetarnos a los tiempos del Señor. ¿Cuándo es que Dios quiere que haga tal y cual cosa? ¿En qué momento? Tenemos que esperar. Diga conmigo, esperar. Y a veces son tiempos duros. A veces son tiempos difíciles. Pero Dios está contigo. Piensa en un momento, ¿cuál es ese desierto? Yo no lo conozco, pero Dios sí sabe, porque Él te está llevando a eso. Tal vez se destruyó tu matrimonio,
perdiste tu trabajo, tienes una condición en este momento dura, estás pasando por un tiempo súper difícil en tu vida. Tal vez una situación con un hijo, estás viviendo en ruina, en miseria, no sabes cómo salir de esa condición. ¿Cuál es ese desierto que tú estás viviendo? En este desierto tú vas a ser tentado por Satanás. Va a venir Satanás, te va a tentar, pero Dios te está observando y lo que quiere el Señor es que tú salgas de allí venciendo, tomando ese kairos, diciendo, ese es el tiempo de Dios para mi vida. Si tú tienes esa actitud, el mismo Espíritu Santo te va a ayudar, el mismo Espíritu Santo te va a ayudar a vencer. Es tu oportunidad para crecer, porque cuando uno vive un tiempo difícil es para que uno pueda crecer. ¿Y sabe para qué? Para tomar las mejores decisiones de tu vida. Es un tiempo para que tú te prepares para algo mayor de lo que estás en este momento. ¿Se sufre? Sí, obviamente que se sufre, porque luchas contigo mismo. Hay una lucha, hay una batalla interna y no ves absolutamente nada en esos momentos. Hay un desierto. ¿Qué hay? Un desierto. Cuando tú ves un desierto, no hay nada. No hay oasis. Dios mío, ¿quién me ayuda? No veo nada. Hay un desierto. Y pareciera que solo la tentación te habla. Pareciera que en ese tiempo de desierto, el único que está contigo ahí es Satanás en vivo y en directo, dándote instrucciones. Porque Satanás te dice, haz esto. No, mira, haz esto otro. Él te está dando instrucciones también. Ojo con eso, en esos tiempos. El diablo te va a hablar. Estás en un tiempo de prueba y Satanás te va a hablar. Y te va a decir, toma este trabajo. Tú en ese tiempo difícil, toma este trabajo, es el mejor trabajo que tú puedes tomar. Satanás hablándote en esa dificultad. Satanás te va a decir, no, tu matrimonio no tiene solución. No puedes seguir con tu esposa, con tu esposo. Mira para el lado, mira allá, sepárate mejor. Hablándote el enemigo. No te quedes en esta iglesia, anda a otra. Aquí no vas a crecer, aquí no está lo que tú necesitas, aquí no se siente nada. Te lo va a decir Satanás. Ese no es voz de Dios. Eso te lo va a decir Satanás. Vete a otro lugar, cámbiate de aquí. Satanás te va a decir, busca a otra persona. Para los jóvenes, no esperes ese tiempo. Ve, anda, quédate con esa persona, cásate con esa persona, te va a decir el enemigo. Cuando Dios ya te ha dicho, espera. Pero Satanás te va a hablar a tu vida, te va a hablar a tus pensamientos. Y el mayor ejemplo que nos da en la renuncia es Jesús. Porque Jesús renunció a las oportunidades que él tenía cuando enfrentó al enemigo en el mismo desierto. Él estaba allí en un tiempo difícil. ¿Qué le decía Satanás a Jesús? Mira lo que dice Mateo 4:3. Escucha bien lo que le decía Satanás. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Será que Jesús no tenía hambre? ¿Tenía hambre o no? Eran 40 días. Usted ayuna un día y se está muriendo y se está desmayando. Jesús vivía en un cuerpo de carne. Él estaba sujeto a un cuerpo de carne. Por lo tanto, no podemos decir, no, pero que era Dios. Sí, pero estaba sujeto a un cuerpo de carne. Claro que él tenía hambre. Por eso que Satanás le dijo, di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Era una oportunidad o no para Jesús? Era una oportunidad. Pero Jesús
no la tomó. Vuelve y le dice Satanás, si eres hijo de Dios, en Mateo 4:6, échate abajo, los ángeles vendrán y te sostendrán. Porque Satanás le había llevado un pináculo para decirle, mira Jesús, todo esto que está aquí es mío. Te lo voy a dar, le dice. ¿Sí o no? Pero le dice, tírate, tírate. Porque van a venir tus ángeles. Ellos te van a sostener, ellos te van a tomar. ¿Cómo es de sutil el enemigo? ¿Cuántas veces te dice, tírate, si te va a ir bien? Tírate, no te va a pasar nada. ¿Te dice eso, no, Satanás? Dale nomás, no le consultes a nadie, no le preguntes a nadie, toma esa decisión tú solo, tírate. Luego le dice, verso 9 de Mateo 4, todo esto te daré si postrado me adorares. Allí Satanás le mostraba y le dijo, todo esto es mío, póstrate delante de mí, adórame. Eso le dijo Satanás a Jesús. Tienes que postrarte a mis pies y todo lo que tú quieras te lo voy a dar. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces Satanás te ha dicho, te doy todo lo que tú quieres, todo lo que tú necesitas, aquí lo tienes en bandeja, pero adórame? Y tú puedes decir, no, pero yo no me rindo a Satanás, yo no le voy a adorar a Satanás. ¿Sabes qué? Cuando tú tomas una oportunidad que no es de Dios, te estás rindiendo y adorando a Satanás. Cada oportunidad de tu vida que tú la decides tomar, no viene de Dios, viene del enemigo. Por lo tanto, como viene del enemigo, ¿a quién tú tienes que darle las gracias? A Satanás, porque Él te lo está dando. Y ahí pasa que lo que le pasó a Jesús, póstrate delante de mí. Jesús no se postró. Jesús venció con la palabra. Satanás da instrucciones en los tiempos de desierto y Dios está esperando a ver cuál va a ser tu respuesta. ¿No es mentira que Jesús tenía hambre? ¿No es mentira que los ángeles le iban a sostener? Sí, le dice la palabra que estaban ahí para servirle, lo que Él quería. Si Jesús decía, ahora mismo se termina, todo se terminaba. ¿No es mentira que Satanás es dueño de este sistema? Sí, es cierto, Él es dueño de este sistema. Tampoco es mentira tu prueba. Es verdadera, es real. Es tu tiempo. Jesús pudo haber parado allí en ese momento, pero ¿sabe por qué no se detuvo? Porque sabía lo que le iba a esperar. Sabía que si Él no vencía y llegaba al final, ni tú ni yo hubiésemos tenido salvación. Pero Él renunció a todas esas oportunidades que se pusieron delante de Él. Y así como Jesús vivió ese Kairos, tú estás pasando por ese Kairos. Y estaba rodeado de fieras, dice la palabra. Hoy, imagínate. ¿Sabes qué son esas fieras? Son demonios que te rodean cuando tú estás viviendo tiempos de dificultad. Pero me encanta que dice la palabra, Dios tenía cuidado de Jesús. Y el Señor también tiene cuidado de ti en esos tiempos. ¿Para qué? Para que esos demonios, para que esas fieras no te despedacen, para que no te destruyan. Y el Señor va a tener cuidado de ti. Hay una protección especial del Señor en esos tiempos decisivos de tu vida, porque son difíciles, pero tienes que tomar la oportunidad del Señor. Los demonios te quieren dañar, pero los ángeles te van a sustentar, porque están a tu servicio. ¿Hay voz de Dios para direccionarte en ese tiempo? Sí, hay voz de Dios. Y si tú la tienes en tu corazón, tú la vas a confesar. Diga conmigo, confesar. Dígale a su compañero que está al lado, así, con el codo. Despierta al que está durmiendo. Dígale, confesar.
Si nosotros aprendemos a confesar, que fue lo que hizo Jesús, acuérdense, ¿cómo era que Jesús se defendió? Con la palabra. En ese tiempo difícil y duro, Jesús se defendió con la palabra. Tienes que confesar. Así el Señor Jesús le dijo, cállate, Satanás. No quiero escuchar tu voz. El enemigo te va a estar observando a ver si tú eres capaz o no de renunciar a lo tuyo. Lo va a hacer. Ayer hablaba con una persona y le decía, cuando nosotros exponemos una situación delante del Señor, tienes dos opciones. Si tomas la oportunidad de Dios, vas a quedar bajo la protección de Dios. Si tú decides no tomar la oportunidad de Dios, Dios te va a decir, ok, listo, pero te vas a poner ¿bajo quién? Bajo el enemigo. ¿Y sabes qué va a hacer el enemigo contigo? Te va a patear, te va a destruir, porque no es la oportunidad de Dios. Entonces tú tienes que aprender a tomar la oportunidad del Señor. En esos tiempos difíciles, en esas oportunidades que se te vienen a tu vida, es un cruce de caminos. ¿Qué hago? ¿Tomo este camino o tomo este? La sangre que brotó del sudor de la frente de Jesús es para eso. Tú la aplicas sobre tu vida y tú vas a saber muy bien qué tienes que decidir. Esa sangre te va a librar de malas decisiones. Me acuerdo que hubo un momento, un sueño que una persona tuvo años atrás, una consierva mía, que era parte del liderazgo. Ella tuvo un sueño y me dijo, ¿sabes qué? Y yo, una tremenda sierva del Señor, ya no está, ya van a saber por qué. Estaba ella soñando que estábamos en un lago juntas y que había un bosque alrededor. Y me dice, en ese lago vienen pasando dos aves grandes y esos eran nuestros esposos. Representaba al esposo de ella y a mi esposo. Y dice que ella oye una voz del cielo que le dice, tomen el arma y maten a sus esposos. Y ambas teníamos un arma y dice que las dos tomamos el arma, apuntamos y ella me dice, ¿sabes que tú disparaste inmediatamente? De una. Tomaste el arma y me dice, ¡pah! Y mataste a tu esposo al tiro. Y ella dice que ella tomó el arma, miró y no pudo matar a su esposo. Y ella me dijo, ¿qué chica significa ese sueño? ¿Por qué tú mataste a tu esposo y yo no? Yo no pude hacerlo y tú ni la pensaste, me dijo. Tomaste el arma y de uno, ¡pah!, lo mataste. ¿Sabe lo que pasó al tiempo después? Pruebas. Yo fui radical en una situación. Firme. Ella no. Ella cedió a lo que el esposo le dijo que hiciera, la sacó de la iglesia. Tiempo después su matrimonio se destruyó, se divorciaron, perdieron todo lo que tenían. Sus hijos quedaron dispersos, esa familia se destruyó por completo porque no mató a su esposo. ¿Sabe que Dios te habla en los sueños? Yo lo maté. ¿Y dónde está mi esposo ahora? Sirviendo conmigo en el ministerio. Porque es una oportunidad y renuncié a eso. El Señor me enseñó a renunciar desde muy nuevita en la iglesia. Yo llegué un par de añitos después, no creía yo en el matrimonio. Finalmente el Señor me convenció. Sacamos una hora para casarnos con mi esposo. A 2 semanas de casarnos, teníamos la hora por el civil. El Espíritu Santo me habla en una reunión. Mire, mi esposo viene a escuchar lo que voy a contar. Voy a contar de una renuncia. El Espíritu Santo me habla y me dice, dame tu matrimonio. Y yo era, ¿qué? Y seguía yo orando. Y el Espíritu Santo me vuelve a decir, dame tu matrimonio. 3 veces me lo dijo el Señor. Y yo, Señor, ¿en serio? O sea, ¿qué? Y el Señor me dijo, no te cases. Yo fui a hablar con el pastor porque dije, estaré yo medio confundida, ¿qué? Y le conté al pastor y el pastor oró. Me dijo, Eva, sí, eso es lo que el Señor te pide.
Y yo renuncié a mi matrimonio, anulé la hora, no me casé y terminamos la relación. Se acabó, entregamos todo, nos separamos, nada. Lo único que hacíamos era tener contacto porque teníamos nuestra hija en común. Y de lo único que hablábamos en ese tiempo era acerca de nuestra hija. Renuncié porque el Señor me lo pidió. Ahí lo dejé, radical. ¿Sufrí? Sí, lloré harto. Claro que lloré en la presencia del Señor, pero ahí en la presencia del Señor, el Señor me protegía. ¿Y saben lo que pasó? Mi esposo iba a la iglesia por mí y por mi hija. Él no tenía ningún vínculo con Dios. Pero pasó esa situación fuerte para él. Y el pastor me llamaba por teléfono así de manera secreta, ¿no? Porque nadie podía saber. Me decía, Eva, Marco va a vivir un encuentro. Pero no vayas a decir nada, me decía, porque ustedes no pueden hablar nada. No, si no hablamos nada. No. Y él vivió ese encuentro con Jesús. Nunca yo había visto a mi esposo tan quebrantado en la presencia del Señor como en esa época. Y vino su tiempo de rendir su vida al Señor. ¿Y sabe lo más hermoso que pasó? Que pasó tan poco tiempo, en menos de un mes, ya el Señor le había dicho al pastor que nos teníamos que casar. Y el pastor habló conmigo, me dice, Eva, dice el Señor que te tienes que casar. Anda a pedirle matrimonio a Marco. Fui a pedirle matrimonio a mi esposo. Nos juntamos en un restaurante que se llamaba en esa época El Joao, con una Coca-Cola. Ya no tomo Coca-Cola, en ese tiempo sí. Y le digo a mi esposo, él no tenía ni idea. ¿Y saben lo que a mí me dio a entender por qué el Señor nos permitió casarnos tan rápido? Porque él me dice, él estaba impresionado cuando yo le digo eso. Y él me dice, ¿sabes qué? Cuando se rompió nuestra relación, yo estaba dispuesto a esperar todo lo que fuera necesario. Si tenía que esperar 1 año, 2 años, lo que fuera, yo iba a esperar. Él ya se lo había dicho a Dios. Y porque él se lo había dicho a Dios, como Dios vio que ya estaba dispuesto a esperar 2 años, dijo, no, ya en menos de un mes, cásense. Y nos casamos. ¿Pero por qué vino eso? Por una renuncia. Por una renuncia. Hay que ser radicales. Ojo, mujeres, con lo que le dicen sus esposos. Ojo, esposas, con lo que le puede decir un esposo. Escuchen la voz de Dios. Si tienen dudas, consulten, pregúntenle a su líder, pero no se tiren así nomás. Tienen que ser radicales, pero alinearse con la voluntad del Señor. Tienen que tener una postura frente a lo que Dios dice, no a lo que tú quieres, no a tu oportunidad. Me quedó tan marcado y lo creo con todo mi corazón algo que el pastor dijo hace unos días atrás en una enseñanza. Lo que es tuyo, si Dios te lo pide, va a volver a ti. Eso fue lo que hizo conmigo el Señor. Dios me pidió mi matrimonio, pero el Señor me lo devolvió porque yo lo entregué. Y así como eso, yo he hecho varias cosas así. Y Dios, que cuando ha sido mío, el Señor me lo devuelve. Yo entregué a mi hija, por ahí atrás está. 8 años estuviste fuera. 8 años. Yo se la entregué al Señor. Le dije, ahí está. La tiré por el río. A lo que fuera, y estuvo a punto de morir. Pero como era mía, el Señor me la devolvió. Mía en el sentido de que es mi hija, ella le pertenece al Señor. Y el propósito de Dios se va a cumplir en su vida. Pero hay que entregar con el corazón y el Señor hará el milagro. Amén. Entonces, Jesús sabía quién le hablaba, sí. ¿Sabía quién le estaba ofreciendo? Sí, sabía. Mira lo que dice Lucas 4:14. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. ¡Wow! Después de ese desierto, ¿qué pasó? Venció Jesús, volvió en el poder del Espíritu y ahí quedó la embarrada. Porque Jesús empezó a sanar, a restaurar, a liberar, empezó a hacer su ministerio.
Empezó a establecer lo que tenía que establecer aquí en la tierra, pero pasó ese tiempo de desierto. Yo le dije, yo lloré cuando renuncié a mi esposo. Claro, en el lugar secreto. Lloré todo esto por mi hija, en el lugar secreto. Pero yo sabía cuál era mi oración. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y vas a volver en el poder del Espíritu para levantarte y para vivir el Kairos del Señor. Así que en esta mañana yo quiero que te pongas de pie. Porque tú tienes que salir en esta mañana decidido, decidida, a que el Espíritu Santo se tiene que apoderar y empoderar de tu vida para que tú vivas ese Kairos del Señor. Dios siempre es puntual, siempre. Él sabe el momento preciso y oportuno en donde Él se tiene que presentar a tu vida. Él guarda su tiempo. El tiempo tiene un valor súper importante, sobre todo en esta época. ¿A cuánto les pasa que la hora pasa de 2 en 2? 10, 12, 2, 4, así va la hora. Se pasa así. El tiempo es muy importante. El tiempo es oro. El Kairos de Dios llega a su tiempo exacto a tu vida, preciso, no hay error. El Señor no se equivoca. Es como un cronómetro. Se presenta, ahí está, y empieza a correr el tiempo. Y hay un momento preciso para ti. Cuando Jesús viene a tu vida, sabe el momento preciso en donde tú tenías que recibirlo. Pero sabe que cuando el Señor trae una oportunidad a tu vida, tú la puedes echar a perder. Puedes echar a perder ese tiempo perfecto y manipularlo con tus decisiones. Desechar lo que Dios quiere. Puedes echar a perder todo el plan de Dios si tú no desistes en esa oportunidad y retrasas el reloj del Señor. Y a mí me impactaba lo que Dios me hablaba cuando hice este mensaje. Me decía, hija, yo a veces pongo una pausa en mi reloj. Y en ese momento de pausa van a pasar muchas cosas en la vida de una persona. Va a tener vivencias, experiencias, pero que son sus decisiones, son sus tiempos, no mis tiempos. No lo que el Señor quiere para tu vida, es lo tuyo. Y el Señor me decía, ¿hasta cuándo va a ser eso? Hasta cuando la persona se canse. Y cuando se canse es probable que decida volver a tomar el tiempo de Dios. Y debo decirte lo que Dios me decía. Para algunos nunca más volverá a correr el reloj. Wow. Para algunos nunca más va a volver a correr el reloj. Y si por alguna razón tú hiciste que Dios pusiera una pausa para ti, hay una cosa que te puede hacer que vuelva otra vez el reloj a andar, y ese es el arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento genuino en el corazón, de decir, Señor, perdóname, me quedé con lo mío. Estaba yo así, no, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. Te cegaste tanto en lo tuyo que no pudiste ver la oportunidad que Dios te estaba dando. Lo que hay que hacer es arrepentirse genuinamente con todo el corazón, y ese arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad. Tiene que cambiar tu pensamiento. Lo mío fue chistoso porque yo no creía en el matrimonio, no estaba ni ahí con el matrimonio. Yo vivía así nomás en un tiempo en la iglesia, y el Señor tuvo que hacer un trato conmigo hasta que me convenció el Señor y después me lo quitó. Chistoso el Señor, como Abraham, le dio un hijo, después se lo quería quitar, se lo devolvió. A mí me pasó lo mismo, me hizo creer en el matrimonio después de que me iba a casar, no, y bueno, así es el Señor, loco, pero sus cosas son completamente perfectas. ¿Qué tienes que hacer hoy? Arrepentimiento genuino, cambio de mentalidad, abandona tus decisiones, renuncia a tus oportunidades, a tus tiempos, para alinearte con la voluntad de Dios, con su propósito. Sé sensible a la voz de Él, a su oportunidad, pero toma el tiempo de Dios, no el tuyo.
para que no arruines tu vida. Tómalo en serio. A mí me impresiona cuando la gente toma decisiones ahora, cuando ya Cristo viene. Ahora es donde tú tienes que estar más alineado. ¿Cuántos están dispuestos a renunciar? Levanta tu mano. Porque hoy día el Señor te está diciendo: yo voy a traer un Kairos sobre tu vida. La palabra de Dios es para que se cumpla. Dios va a traer un Kairos a toda la iglesia. Escúcheme. Levante usted su mano, no la levante. Dios va a traer un Kairos sobre ti. El asunto es que el Señor te va a colocar entre la espada y la pared y va a esperar cuál va a ser tu decisión. Pero hoy día el Señor ya te dijo: si tú tomas la oportunidad que no es de Él, ya sabes a qué te tienes que atener. Pero si tomas la oportunidad que Dios te da, wow, lo que va a pasar contigo va a ser sobrenatural. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque tú nos has traído a este lugar a poder escuchar tu palabra. Y necesitamos esa sensibilidad para poder tomar esas oportunidades que tú tienes para nuestras vidas, Jesús. Y estamos aquí en esta mañana dándote las gracias porque las oportunidades tuyas, ese Kairos tuyos es perfecto. Gracias porque tú nos vas a llevar a vivir ese Kairos, un momento preciso de una intervención poderosa, sobrenatural en nuestras vidas, para algo mayor, para algo superior. Gracias, Padre amado, porque muchos de los que están aquí, Señor, van a vivir un encuentro contigo en muy poco tiempo. Van a vivir el Kairos tuyo, donde va a haber un cambio, Señor, en su destino. Te damos gracias, Señor, por esos tiempos. Hoy, Señor, oramos y declaramos que vamos a ser sujetos a los tiempos tuyos. Y tú dile al Señor: Señor, yo me voy a sujetar a tu tiempo, me voy a sujetar a tu momento. Cuando tú digas que yo me mueva, yo me moveré. Cuando tú me digas que ese es el momento, la hora en donde tengo que hacer algo, lo voy a hacer. Voy a ser sensible, pero también voy a ser sujeto a los tiempos tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora tú vas a hacer un acto como si tomaras un arma o una flecha, con tus ojos cerrados, y visualiza ahí lo que tú tienes que tirar, a lo que tú tienes que renunciar. Dios te lo va a mostrar. ¿A qué tienes que renunciar ahora? ¿Cuál es la oportunidad que se te está presentando en este momento? Y que tú es casi que tomas la oportunidad que no viene de Dios. Mátala ahora. Haz lo que yo hice cuando en ese sueño tuve que matar a mi esposo. Ahora mismo en tu mente mata y renuncia a esa oportunidad que no te la dio Dios, sino que fue algo que tú decidiste hacer. Y te aseguro que te va a sorprender el Señor, porque lo que Él va a hacer contigo se asemeja a lo que hizo con Jesús cuando lo sacó del desierto. Empoderados en el Espíritu Santo, vas a poder conquistar todo lo que esté delante tuyo, cuando sea bajo la voluntad de Dios y cuando sea el propósito de Dios y el tiempo de Dios, no en tu tiempo, sino en el tiempo del Señor. Renuncia ahora. No te quedes tomando eso, suéltalo para que tú puedas vivir el reloj de las oportunidades. Y vive de manera intencional. Todo lo que tú hagas, hazlo pensando en que esto es lo que me va a llevar a ser la mejor sierva del Señor, el mejor siervo del Señor. Levanta tus manos al cielo. Gracias, Jesús. Tú estás aquí, Espíritu Santo.
Y tú quieres darnos de tu poder, quieres darnos de tu fuego, tú quieres entregarnos tantas bendiciones, que todos en este lugar puedan experimentar tu poder, que todos en este lugar puedan vivir en el propósito tuyo, que no haya nada, Señor, que los haga retroceder, sino que el poder y el fuego de tu Espíritu Santo les haga avanzar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Hoy declaramos que este es un día de victoria, un día de salvación. Y si tú estás aquí por primera vez y nunca has vivido un Kairos de Dios, que es la oportunidad de vivir este tiempo de Dios, donde necesitas que el Señor se aparezca a tu vida y te tome de su mano para vivir, caminar, estar con Dios, no estar solo. Hoy yo quiero invitarte que tú puedas hacer una oración más conmigo. Y tú vas a decir ahí en tu lugar: Señor Jesús, en esta hora yo abro mi corazón y te recibo a ti como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, yo rindo mi vida a ti. Quiero caminar contigo. Hoy te pido perdón por todos mis pecados y por los pecados de mis antepasados. Y hoy te pido que tu Espíritu Santo venga sobre mí. Guíame, Señor, todos los días de mi vida. Quiero vivir contigo desde hoy y hasta la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.